Bienvenidos a Audios Oscuros. A veces, lo que más tememos no es estar solos, sino dejar de estarlo. En la vastedad del espacio, donde el silencio pesa más que cualquier palabra, incluso una voz imposible puede parecer un milagro o una sentencia. El comandante Faber flotaba entre los restos de un sueño humano. Su nave, la Odisea 7, no respondía a ninguna coordenada ni emitía señales identificables. A la deriva en un rincón olvidado del universo, vivía atrapado entre la memoria y la maquinaria rota. Las paredes metálicas eran su única compañía. Cada tornillo oxidado, cada fuga de presión, cada parpadeo errático de las luces componían una sinfonía de decadencia que se repetía sin cesar. Dormía poco, comía menos. El tiempo dejó de tener sentido y su reflejo en los paneles de control comenzó a parecerle ajeno. El aislamiento se volvió su patria. Se hablaba a sí mismo, se reía sin motivo. A veces lloraba, pero sin lágrimas. Otras veces se quedaba horas mirando un punto fijo en la pared, esperando algo, un mensaje, una señal, una voz. La nave había sido diseñada para misiones de exploración, pero la misión había fracasado hacía tiempo. Lo único que quedaba era él, y una pregunta que se negaba a morir. ¿Hay alguien ahí fuera? Una noche, o lo que parecía ser noche, revisando los canales de emergencia, escuchó un eco. No un sonido claro, no una palabra, solo un eco. Una vibración mínima en una frecuencia olvidada. Pensó que era su mente, pero volvió. Y esta vez pareció responderle. Ahí comenzó la verdadera odisea. No de vuelta a casa, sino hacia lo desconocido, hacia una voz sin cuerpo, un eco sin origen. El silencio se volvió parte de su rutina. A bordo de la nave Odisea 7, el comandante Faber marcaba el paso del tiempo no por el calendario atómico, sino por el latido de su propio corazón. Aquel destello lejano de un planeta sin nombre ya no brillaba en su radar. Tampoco los sensores detectaban rutas activas. Todo estaba apagado, menos él. Las primeras semanas, el miedo era físico. Los ruidos metálicos de la nave se volvían bestias agazapadas en la penumbra. El zumbido del reactor, como una respiración cansada, parecía quejarse de una eternidad impuesta. Pero luego, el miedo cambió. Se volvió sutil, más íntimo. Fue durante un paseo de mantenimiento que escuchó el primer mensaje. Un zumbido, apenas perceptible, casi como un murmullo filtrado por la radio de respaldo. No eran palabras, era más bien una melodía quebrada, irregular, como un llanto lejano en código binario. Volvió corriendo a la sala de comunicaciones, recalibró los receptores, alineó las frecuencias. Nada, silencio. Una vez más, creyó estar perdiendo la razón, pero a la mañana siguiente, el mensaje regresó. Esta vez, algo cambió. La secuencia parecía repetir un patrón, una combinación de sonidos y pausas, como si alguien o algo intentara hablar. Faber, con manos temblorosas y ojos enrojecidos por la vigilia, empezó a registrar cada fragmento. No podía dormir, ni comer, solo escuchar, solo descifrar. Cada noche parecía más cerca de entender, y cada mañana despertaba con una certeza más profunda. No estaba solo. El mensaje evolucionaba. A veces sonaba como una voz humana distorsionada. Otras, como un canto triste atravesando un túnel largo. A veces, como su propia voz. Fue entonces cuando aparecieron las luces, no en la nave, sino fuera. Pequeños destellos verdes flotando a la distancia, inmóviles, siempre en el mismo punto, siempre callados, como si observaran, como si esperaran. La nave
por primera vez en meses, respondió a sus comandos. Solo uno: abrir el canal muerto. Lo activó. La nave vibró. El aire se volvió más denso. Y del otro lado, una palabra, no en ningún idioma, no con ninguna voz humana, pero la entendió. Escúchame. El contacto se estableció, no con otra nave, no con humanos, sino con una conciencia que habitaba, otra lógica, otro espacio. Faber no lo comprendía aún, pero el aislamiento lo había preparado para ese momento, para dejar de buscar respuestas humanas y empezar a aceptar preguntas imposibles. Y justo cuando creía que había tocado el límite de su cordura, el mensaje cambió de nuevo. No olvides quién eres. Las luces afuera comenzaron a moverse. La nave lo despertó, no con alarmas, sino con un susurro familiar, apenas una vibración en los huesos. Faber abrió los ojos, sin comprender si aún soñaba, o si el eco seguía hablándole desde algún rincón de su mente. Las luces exteriores ya no estaban. Solo un tenue resplandor pulsaba al ritmo de su respiración. En la consola, el canal muerto seguía abierto, pero no transmitía palabras, solo silencio. Uno denso, expectante. Faber se sentó. No por decisión, por necesidad. Algo había cambiado. Caminó por los pasillos de la Odisea como quien visita la tumba de un ser querido. Tocaba las paredes como si pudiera despedirse. La nave, ahora, parecía más viva que nunca. Cada luz, cada sonido, cada sombra, estaba en sincronía con él. Llegó al núcleo de comunicaciones. En la pantalla, un símbolo que nunca había visto. Una espiral girando lentamente. Y luego apareció su nombre. No dicho, no escrito, pero presente, reconocido. La nave lo conocía. Y entonces, por primera vez, la voz habló con claridad. Era múltiple. Era una suma de voces humanas, de ecos de su pasado, de frases que había olvidado. Le habló sin lenguaje, pero con verdad. Le mostró imágenes, no de otros planetas, sino de sí mismo, de momentos que había reprimido, de errores que creyó haber superado, de dolores no sanados. El contacto no era una amenaza, era un reflejo, un espejo. Y entendió. La nave, o lo que la habitaba, no era una inteligencia ajena. Era la suma de las señales de aquellos que, como él, habían estado perdidos. Una conciencia construida con los ecos de miles de voces abandonadas en el espacio. Faber no fue elegido. Fue resonante. Y al aceptar esa verdad, la nave cambió de rumbo. Las coordenadas aparecieron. El silencio cedió paso a un zumbido constante. Dirección, propósito, destino. No sabía si volvería a casa, pero ya no tenía miedo. Antes de abandonar la sala, la voz le habló una vez más. Tú también serás eco. Y él, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte, dejar tu like y seguir escuchando más relatos en Audios Oscuros